Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, doctora. Para hablar, a ver, hemos tenido después de la pandemia de COVID-19, creo que las alertas están al orden del día cuando empieza a aparecer algún virus. En este caso hablamos de gripe aviar, que no es tan moderno, tan nuevo, pero que renueva las alarmas porque se detecta un caso en Argentina y en otros lugares del mundo. ¿De qué enfermedad estamos hablando, doctora? Sí, bueno, en realidad nosotros siempre hicimos vigilancia, siempre estuvimos atentos a la gripe aviar o la influenza porque es el origen de casi todos los virus de gripe que vemos en circulación humana. O sea, siempre fueron de origen animal, entonces siempre estamos ante la alerta y la vigilancia de que puedan surgir nuevas variantes de influenza, o sea, de Ujú, gripe. sí. Pero en este caso, hablamos de gripe aviar, por el momento no, en Argentina por lo menos, no casos detectados en humanos. No, no hay casos detectados en humanos. La gripe aviar viene circulando en realidad desde allá hace por lo menos 2, 3 años. Empezó Ujú. obviamente en una región, bueno, en Asia, la circulación en Asia, se extendió hacia Europa y el año pasado se detectó en Norteamérica y bueno, y ahora está llegando a Sudamérica. No ha habido algún caso humano detectado, que en general no ha habido transmisión humano-humano, digamos. O sea, se ha Claro. cortado, se ha detectado casos de gente que estuvo en contacto con aves que estaban infectadas, pero se identificaron esos casos y no hubo más transmisión en humanos, eso seguro. Y los casos son muy, muy poquitos. Y Bien. en Argentina, en Sudamérica, todavía se detectó un solo caso en Perú, que también fue solo un caso humano y no hubo transmisión humano-humano. Bien. ¿Y cuál es la forma de transmisión? Y en realidad la transmisión, las aves en general son reservorios de estos virus de gripe, y esos, bueno, hay la transmisión entre especies y la transmisión en este momento no hay transmisión humano-humano. La influenza aviar, la única forma, o sea, la gripe aviar, la única forma de que un humano se infecte en este momento es que esté en contacto con aves infectadas o con mamíferos infectados, porque sí hubo casos de mamíferos marinos infectados, que se han detectado en Perú, por ejemplo. Ujú. Ahora que haya saltado a otros mamíferos, ¿puede significar que esté mutando y que en algún momento pueda mutar para infectar a humanos? Sí, sí, definitivamente esa es una de las cuestiones a las que estamos atentos, porque si empieza a haber transmisiones entre mamíferos, obviamente eso no significa que vaya a ser un virus que sea eficiente en la transmisión humano-humano, pero ya es una alerta mayor, ya no es solo la circulación con las aves silvestres y que un mamífero se haya puesto en contacto con una ave infectada y se haya infectado, sino que puede haber transmisión mamífero-mamífero y ya hay algunos pequeños brotes que evidencian de que ya ha habido, por lo menos en mamíferos marinos y en España también hubo un brote en una granja de los pequeños, Ujú. estos animales de producción, no me sale el nombre en este momento, pero unos pequeños mamíferos que también se detectó un pequeño brote de transmisión entre ellos. Entonces la transmisión mamífero a mamífero es algo que le tenemos que prestar atención. Bien. ¿Y cómo se, a ver, uno dice le prestan atención, se hace una vigilancia de cerca? ¿Qué protocolos se activan para evitar que esto pueda afectar al ser humano? Y esto depende mucho, obviamente depende de cada país. Lo primero que se hace y el alerta que está ahora en Argentina es estar, sobre todo la gente que trabaja en granjas avícolas o que tiene producción de aves de corral, que tiene gallinas, estar atento al comportamiento de estos animales. Si en general la gripe aviar es bastante, otro que es un problema más que nada económico también, Claro. genera bastante mortalidad en las aves de corral. Entonces, cuando empiezan a ver que hay algún brote en estas aves, tratar de tomar medidas para evitar el contacto y avisar a las autoridades lo antes posible. Es muy difícil contar porque esto está circulando en aves silvestres. Entonces es muy difícil de controlar la transmisión en aves silvestres, pero sí estos eventos que puede ser que de las aves silvestres pasen a las aves de corral y ahí los humanos se expongan a la gripe aviar. Claro, y además ahí estamos en un problema, ¿no? Porque si se contagia rápido entre las aves de corral,
afecta, como usted dijo, la economía porque afecta la producción de esos animales. Sí, sí, es un problema enorme, por eso no es solo la salud humana, sino también la parte económica. Y de hecho, en Estados Unidos hay que tienen un poco más de experiencia, porque en Latinoamérica es una experiencia bastante o sea, relativamente nueva con respecto a la gripe aviar. Ujú. No ha habido brotes de gripe aviar y esta es como nuestra primera alerta y nuestra primera experiencia con esto. Pero en Norteamérica ya han tenido brotes y se han establecido protocolos de, por ejemplo, se detectan algunas aves y viene el Departamento de Agricultura y tienen que sacrificar al resto de la producción. Ujú. Entonces eso genera una pérdida económica importante también. Bien. Doctora, es una pregunta que seguramente se la deben haber hecho, pero para llevar tranquilidad a la gente, ¿no se contagia si uno come carne de un ave de corral que estaba infectado? Sí, no, no. La única vía de transmisión es el contacto directo con animales infectados. Bien. Y en caso de que se detectara un caso en humanos, ¿cuáles serían los síntomas? Va a ser como cualquier síntoma gripal. Y ese es el problema que tenemos con la detección de todas estas enfermedades Ah, que están emergiendo de alguna forma, es que son enfermedades virales y las principales que afectan al sistema respiratorio. Entonces, los principales síntomas son los que estamos acostumbrados en cualquier otra gripe. claro. Ahora, me imagino, doctora, que después de lo que pasó con la pandemia de COVID, desde la OMS deben estar más atentos que nunca que surja cualquier tipo de cuestiones. Sí, no, seguramente no solo eso, sino también tuvimos varios brotes últimamente que recibieron mayor atención, sobre todo el público en general. Nosotros los que trabajamos en zoonosis venimos siguiendo todos estos posibles brotes. Lo del coronavirus lo veníamos siguiendo después de la experiencia de SARS-1 en el 2003. Lo de la influenza aviar es algo que siempre está recurrente porque todas las pandemias que tuvimos previos a coronavirus fueron de influenza o de gripe. Se acordarán del H1N1 en el Sí, 2009, que sí, también sí. fue, le decían, bueno, la influenza porcina, la gripe porcina, porque en ese caso, si bien también tuvo un origen a partir de las aves, lo que pasó es que se recombinó ese virus en cerdos y después saltó a humanos. Entonces, siempre estamos atentos a los virus de gripe que están circulando, sobre todo porque tiene una diversidad altísima en aves y que siempre está esta posibilidad de que salte a mamíferos y que salte a humanos y de que se pueda producir una transmisión humano-humano y ahí es cuando tenemos las posibilidades de tener una pandemia. Esperemos que no suceda. Doctora, muchísimas gracias por toda la información. No, de nada. Y sí, vamos a esperar a que no suceda. Una de las cosas que quería decir, y con Sí. esto termino, es que no es para llevarle preocupación a la población, sino para estar atentos, porque entre todos somos los que primero activamos el alerta si llegamos a detectar casos, sobre todo en las aves de corral y algún caso humano. La Bien, clave es detección temprana. bien. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Adiós. Hablamos con la doctora Pilar Fernández.